Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un especial de creepypastas y leyendas urbanas, espero que les guste. La primera creepypasta se llama, ¿no solo los perros lamen? Bueno, empecemos. Era una niña de 9 años, hija única de padres de gran influencia en la política local. Esta niña tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña normal con buena educación, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas de caridad y reuniones del ámbito político, y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande, esto para que cuidase a la niña cuando creciera. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Una noche como cualquier otra los padres fueron a despedirse de la niña. El perro, ya acostumbrado a dormir con la niña, se postraba abajo de la cama. Los padres se fueron y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. Ya aproximadamente como a las 2:30 de la madrugada, un fuerte ruido la despertó, eran como rasguños leves y luego más fuertes. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese, era como un código entre ella y el perro y lo hizo. Entonces ella se tranquilizó y durmió otra vez. Cuando ella se despertó por la mañana descubrió algo espantoso, en el espejo del tocador había algo escrito con letras rojas, era sangre que decía así, no solo los perros lamen. Entonces dio un grito de terror al ver a su perro crucificado en el suelo. Cuando los padres la encontraron, la niña estaba arrodillada en un rincón de su habitación. Solo decía ¿quién me lamió? Nunca volvió a ser la misma, tratando de olvidar lo sucedido. Hay otras versiones que cuentan que la niña se volvió loca y quedó encerrada en un manicomio de por vida. Qué impactante fue esta historia, ¿no? Bueno, aquí va la segunda. Se llama El perro de la calle. Sara y Antonio disfrutaban de su luna de miel en México, se habían casado apresuradamente porque ella quedó embarazada, pero no por ello se querían menos que el resto de los recién casados. Llevaban años hablando de la boda y el próximo nacimiento no hizo más que acelerar un enlace que ellos deseaban desde hace tiempo. Su viaje estaba resultando de lo más placentero, México les cautivaba, ambos caminaban durante horas por las playas de Cancún hasta que el sol caía, no habían visto un paraíso igual. Una tarde mientras caminaban por la playa decidieron alejarse un poco de la zona turística, a unos cientos de metros encontraron lo que parecía un vertedero. Una zona sucia con un olor nauseabundo y un riachuelo cubierto casi totalmente por espuma. Entre la basura vieron un pequeño cuerpo moverse, un perrito chihuahua que parecía muy enfermo, tenía los ojos rojos, probablemente por alguna infección, estaba muy delgado y apenas podía moverse. La pareja que era amante de los animales no pudo quedarse indiferente, recogieron al animal y lo llevaron al hotel. No les quedaba mucho tiempo de vacaciones y sabían que las normas del hotel eran muy estrictas con respecto a los animales, así que no pudieron llamar a un veterinario. Sin embargo, el amor y atenciones que dedicaron al perrito parecía tener sus frutos, lo alimentaron, limpiaron y al día siguiente parecía haber mejorado mucho, pues ya podía caminar y abrir los ojitos. Enamorados del dulce animal decidieron que no podían abandonarlo de nuevo a su suerte. Mientras hacían la maleta para regresar a España hablaban de lo bien que se llevaría con su gato Baltasar. Metieron al perrito en un bolso y se dirigieron al aeropuerto. Como Sara estaba embarazada, no tuvo que pasar los filtros de seguridad, por lo cual pudo pasar fácilmente al perrito escondido en su bolso. El animal aún estaba tan débil que no podía ladrar, por lo que sería fácil llevarlo sin que nadie se diera cuenta. Una vez llegaron a su casa, su gato comenzó a comportarse de una manera extraña, tenía un comportamiento muy agresivo con el chihuahua, como si estuviera asustado. Pensaron que serían celos y que pronto serían amigos. Pasados unos meses nadie podría reconocer al chihuahua, el pequeño animal que parecía un esqueleto cuando lo encontraron había ganado peso inusual para un perrito de sus características. El gato estaba muerto de miedo y no bajaba de los muebles para nada. El chihuahua se había convertido en el rey de la casa. Por otra parte, Sara había tenido una niñita preciosa. Debido a la preocupación de las últimas semanas de embarazo y la alegría del nacimiento, la pareja casi ni se había percatado del comportamiento de sus mascotas. Hasta que un día Baltasar desapareció. El gato alguna vez había realizado alguna escapadita en busca de gatitas en celo, pero era la primera vez que no regresaba en varios días. Antonio puso varios carteles por el barrio con la foto del gato, pero no dieron sus frutos, el gato se había ido. Pasado un tiempo todo parecía haber vuelto a la normalidad, su bebé con 2 meses estaba cada día más guapa.
Su perrito ya pesaba 10 kilos y tenían un cuerpo rechoncho pero muy fuerte, era una verdadera máquina de comer que nunca parecía saciarse. Una tarde la comida del perro se acabó, por lo que Antonio tuvo que salir a comprar más, mientras Sara cuidaba de su hija. La madre, aprovechando que el bebé se acababa de dormir, se metió a la ducha. Mientras se enjabonaba, escuchó el corto llanto de su hija, pero a los pocos segundos se cayó de nuevo. Cuando Sara salió de la ducha, su niña había desaparecido, no estaba en la cuna donde la había dejado. Como loca se puso a buscar por toda la habitación, debajo de la cama, en los armarios, nada, la niña había desaparecido. Antonio, que llegaba en ese momento, encontró a su mujer gritando y llorando de desesperación. Juntos revisaron hasta el último rincón de la casa, hasta que se dieron cuenta de que su perro tenía las patas llenas de barro y sangre en el hocico. Temiéndose lo peor, salieron a su pequeño jardín, donde encontraron oculto detrás de un seto un agujero en la tierra, como una madriguera. Aterrorizados por lo que pudieran encontrar, cavaron con sus manos. Bajo tierra encontraron el cadáver de su hija parcialmente devorada y los restos de lo que parecía su gato desaparecido. Antonio, encolerizado, fue en busca del perro y con un bate de béisbol le golpeó varias veces, matándolo en el acto. La policía llegó pocos minutos después y, desconcertados por el caso, llamaron a la perrera municipal para que se llevaran al animal. Debían comprobar si tenía rabia y podría haber contagiado a sus dueños u otros perros del vecindario. El veterinario, al llegar al lugar de los hechos, dejó a todo el mundo estupefacto. Esto no es un perro, es una rata enorme. Al parecer la rata había crecido junto a un riachuelo contaminado, por lo que había perdido el pelo. Su increíble tamaño también podría deberse a una mutación, motivo por el cual había crecido con un cuerpo bien deformado que se podría parecer al de un perro. ¿Qué les pareció terrorífica? No, bueno, ahora van las leyendas urbanas. Recuerden, 2 creepypastas y 2 leyendas urbanas. Bueno, esta leyenda urbana es del fantasma del ascensor. Bueno, empecemos. Cuenta la leyenda que el ascensor del edificio Napier en la Universidad de Adelaida se comporta de forma extraña. Hay veces que sus botones no responden y si subes en él de noche el ascensor te llevará a la planta sexta, sea ese o no tu destino. Sally había recibido un ultimátum de su profesor: o entregaba esa misma noche el trabajo que llevaba días posponiendo o suspendería su asignatura. El ritmo de estudio que había en la Universidad de Adelaida, al sur de Australia, era realmente muy duro, pero ese no era el motivo por el que Sally había descuidado sus obligaciones. La verdad es que si el ritmo de trabajo era duro, el de las fiestas era frenético, y a pesar de que Sally era una buena estudiante, se estaba dejando guiar excesivamente por un grupo de amigas que la llevaban de borrachera en borrachera. Su profesor tenía en especial estima a Sally, pues había demostrado sus grandes dotes e inteligencia en el primer ciclo del curso. Por este motivo decidió darle una segunda oportunidad para entregar, o mejor dicho, repetir completamente, su trabajo de fin de curso. Sally estaba desbordada con esta tarea y llevaba prácticamente 2 días sin dormir. Se mantenía despierta a base de café, y tanta cafeína la mantenía medio paranoica y muy susceptible. Eran las 3 de la madrugada y tras hacer el último repaso a un trabajo del que estaba realmente orgullosa, salió corriendo por el campus para entregarlo antes de irse a tomar un merecido descanso. Estaba un poco lejos del colegio mayor donde residía, en el edificio Napier. Una construcción de forma rectangular que por alguna extraña razón le provocaba escalofríos al recorrer sus pasillos. El hecho es que Sally era bastante asustadiza y la sobredosis de cafeína que llevaba en el cuerpo no le ayudaba a mantener la calma mientras recorría de madrugada el largo corredor de la 6ª planta que llevaba al despacho del profesor. Al llegar a su destino, introdujo por debajo de la puerta del despacho su trabajo, con la esperanza de que su profesor lo encontrara a la mañana siguiente y le cambiara su calificación, permitiéndola avanzar a un nuevo curso. El camino de regreso al ascensor la mantenía medio paranoica, estaba muerta de miedo mientras caminaba por unos pasillos en los que no había ni un alma. Cuando de repente, justo cuando estaba a pocos metros del ascensor, apareció la figura de un hombre que salió de una de las puertas del pasillo de enfrente. El hombre, con la cara totalmente desencajada, avanzaba con un brazo sobre su pecho y otro extendido hacia ella. Sus ojos abiertos como platos y una mueca atroz provocaron en Sally tanto miedo que ésta corrió hacia el ascensor y empezó a aporrear los botones como si con este gesto pudiera acelerar la llegada del elevador. Cuando parecía que el hombre la iba a alcanzar y Sally estaba a punto de salir corriendo en dirección contraria, un camino que bien sabía no la llevaría a ningún lado pues no tenía salida, sonó el timbre del ascensor.
De un salto se introdujo en su interior y marcó la planta baja mientras aporreaba el botón que cerraba las puertas, como si de una película de acción se tratase. El ascensor se cerró medio segundo antes de que el hombre pudiera sujetar sus puertas y Sally escuchó cómo golpeaba débilmente el metal que se había cerrado frente a él. Sally no había corrido tanto en su vida, a gran velocidad cruzó el campus y cerró con llave la puerta de su cuarto. A pesar de su estado de nerviosismo, el cansancio causado por la inesperada carrera y el hecho de que llevara 2 días sin dormir provocaron que se derrumbara en la cama y cayera profundamente dormida. Al día siguiente Sally despertó de mejor humor, recordaba el suceso de la noche anterior pero no le quiso dar mayor importancia. Miró la hora y tras ducharse se dispuso a regresar nuevamente al despacho de su profesor para tratar con él la posibilidad de aprobar la asignatura. Estaba casi segura de que cuando viera su excelente trabajo no dudaría en subirle la nota. Mientras avanzaba por el campus pudo observar un tumulto de gente que se agolpaba junto al edificio Napier, en el que había sufrido el incidente la noche anterior. Al llegar a la zona vio un par de coches patrulla de la policía, una furgoneta y una ambulancia que parecía empezar a abandonar el lugar. Uno de los amigos de Sally le explicó lo sucedido. Parece que esta noche ha muerto el conserje del edificio, el hombre ha sufrido un ataque al corazón y como no había nadie para ayudarle ha muerto mientras trataba de subir al ascensor. Una señora de la limpieza casi se muere del susto cuando al abrir las puertas de la 6ª planta su cadáver se ha desplomado a sus pies. Parece que intentó subirse pero este nunca llegó a tiempo y murió apoyado en sus puertas. Sally se quedó muda, inmediatamente comprendió que aquel hombre que la había asustado la noche anterior no hacía más que pedirle ayuda. Con su último aliento trataba de llegar a ella para que le ayudara, pero ella en su ataque de pánico le había cerrado las puertas en sus narices acabando de esta forma con su única posibilidad de sobrevivir. Estaba asustada y pensativa cuando sintió una mano sobre su hombro. Buenos días, Sally, dijo su profesor. Espero que no vengas a entregarme el trabajo a estas horas, te dejé bien claro que anoche se cerraba el plazo. Buenos días, disculpe que no le hubiera visto, anoche introduje bajo su puerta el trabajo y precisamente venía ahora para preguntarle qué le había parecido. ¿Por la noche? ¿Y no viste nada raro? Al parecer han encontrado al conserje muerto en la misma planta en la que está mi despacho. La verdad es que cuando yo fui todo estaba vacío y no vi a nadie, dijo Sally con una fingida sonrisa. Bueno, parece que esta mañana nadie va a poder entrar en las instalaciones, por lo menos hasta que levanten el cadáver, así que si te parece bien podemos quedar esta tarde a partir de las 7 en mi despacho para revisar tu trabajo. Antes, me temo que me será imposible, este triste incidente me ha retrasado mucho en mis obligaciones. Sally asintió a su profesor y se dirigió a la cafetería del campus para desayunar algo. Andaba atontada, como un zombi, su cabeza no paraba de dar vueltas al suceso de la noche anterior. Podría haber salvado la vida de aquel hombre si le hubiera ayudado. ¿Cómo podía haber mentido tan descaradamente al preguntarle su profesor si había visto algo extraño? Durante el resto del día se reunió con sus amigas para tratar de despejar la mente y olvidar el suceso. Hasta que llegó la tarde. Faltaban escasos minutos para la cita que tenía con su profesor y Sally se encontraba frente al edificio. Los recuerdos nuevamente se agolparon en su mente, más cuando las puertas del ascensor se abrieron frente a ella. Esperó un par de minutos deseando que alguien más tuviera que tomar su mismo camino para subir acompañada, pero el edificio nuevamente estaba vacío. Presionó el botón de la 6ª planta y observó cómo se cerraban las puertas, un movimiento familiar que le hizo revivir el suceso de la noche anterior. Instantes después de comenzar a moverse el ascensor, Sally sintió un escalofrío recorrer su espalda, súbitamente su respiración pareció convertirse en humo, como cuando el aliento es exhalado en una fría noche de invierno. Trató de apoyar su espalda en la pared pero le temblaban tanto las piernas que no podía moverse y entonces lo vio. Reflejado en el metal de la puerta una silueta de hombre parecía acercarse detrás de ella, temblando comenzó a girar la cabeza y por el rabillo del ojo pudo ver una sombra. Justo en ese momento el ascensor se detuvo súbitamente y las luces se apagaron. Sally sintió tanto miedo que no aguantó la presión y se desmayó. Minutos después una voz conocida la despertó, era un compañero de la universidad que la encontró tumbada en el suelo del ascensor. La ayudó a salir del edificio y la llevó a enfermería donde le diagnosticaron un fuerte estado de shock. Sally nunca más volvería a ser la misma, se volvió retraída y pensativa, abandonó los estudios pues no soportaba la idea de seguir en el campus. Pero nunca reveló su culpa en lo sucedido.
Dicen que desde entonces ese ascensor tiene un comportamiento extraño, sus botones parecen no responder correctamente y es común que los que suben en él por la noche acaben en la sexta planta aunque no fuera ese su destino. Muchos otros han relatado cómo sentían descender la temperatura rápidamente o cómo han visto fugazmente por el rabillo del ojo una sombra que nunca estaba cuando se giraban a ver qué sucedía. Bueno, espero que estas creepypastas y leyendas urbanas les hayan parecido terroríficas. Bueno, hasta la próxima, pero, antes de acabar, sé que solo puse una leyenda urbana, pero si quieren más denle like y suscríbanse. Ich will